Señores, en este 2019, Elizabeth Almonte con un justamente panorama de julio, agosto y septiembre. Adelante, Elizabeth. Así es, Lamour, el tercer trimestre del año estuvo matizado por protestas, amenazas de una posible reforma a la Constitución, muchos fallecimientos, feminicidios y hechos importantes que se hicieron virales y que por eso llamaron la atención de la justicia. Vamos a conocer cuáles son los hechos más importantes del tercer trimestre de este 2019. Junio inició conflictivo para Acroarte, pues la Junta Electoral de los Cronistas de Arte declaró a Alexis Beltré como el nuevo presidente de esa entidad para el periodo 2019-2021, precedido de conflictos y alegado fraude en el proceso de elecciones que se realizó el 29 de junio para elegir el Comité Ejecutivo Nacional. Mientras que en el escenario político se conformaban boletas electorales, el aspirante a la presidencia, Ramfis Domínguez Trujillo, sorprendió presentando al doctor Ernesto Fadul como su primer precandidato a diputado por la provincia de Santiago. Las primeras noticias de luto recayeron con el fallecimiento del cantante, compositor y productor Víctor Well a los 67 años, al parecer de un infarto, con más de 4 décadas de carrera y considerado uno de los artistas más completos de la República Dominicana. Al día siguiente, la Procuraduría General de la República interrogó al economista Andrés Dawager, luego de que su empresa Barker Street Financial se encontrara en la lista de supuestos pagos de sobornos realizados por Odebrecht para obtener la adjudicación de la termoeléctrica Punta Catalina en el país. La atención regresó al Palacio de Justicia para conocer la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, cuando se ratificó la prisión preventiva dictada en contra de Kelvin Francisco Núñez Morel, alias El Payaso Kanki, a quien se le acusa de abuso sexual en contra de menores de edad. El presentador conductor del programa Kanki Manía podría enfrentar 15 años de prisión si es encontrado culpable de los hechos. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Hugo Tolentino Diz, falleció la noche del 15 de julio. El político era dirigente fundador del opositor Partido Revolucionario Moderno PRM. Tenía 88 años y su muerte fue confirmada por José Ignacio Paliza, presidente del PRM, en su cuenta de Twitter. Y en pijamas y en chancletas, alegando estar harto de los políticos tradicionales, el promotor urbano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, inscribió su candidatura a diputado y posteriormente retiró estas aspiraciones por el Partido de la Liberación Dominicana para representar la circunscripción 3 del Distrito Nacional. La tensión se apoderó del Congreso Nacional y sus alrededores con la marcha encabezada por el expresidente Leonel Fernández contra el proyecto de reforma constitucional. El danilismo le acusó de beligerante e insolente. Durante los días, tropas policiales cercaron el perímetro del Congreso, bloquearon con vallas metálicas varias calles cercanas al lugar e impedían el acceso a funcionarios. Al menos unas 8 personas resultaron heridas, entre ellas el diputado leonelista Henry Merán, afectado por los gases lacrimógenos. Los enfrentamientos fueron calificados por Finjus de inaceptables, inoportunos e irracionales. Y Fernández no fue el único en protestar. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, encabezó una marcha masiva hasta el Congreso para rechazar la posibilidad de habilitar al presidente Medina para un tercer periodo consecutivo. Y entre burlas, insultos y groserías se conoció el escándalo de los chats del gobernador de Puerto Rico, que desató una crisis política, provocó la salida del gobernador Rosselló y la renuncia de altos miembros del gobierno. Tras la divulgación del chat de Telegram con lenguajes obscenos a enemigos como a aliados políticos, en las afueras de la fortaleza, artistas y figuras de la isla pedían la renuncia de Ricardo Rosselló. Y el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a una vida en prisión y 30 años adicionales en Estados Unidos como líder de un cuartel que envió toneladas de drogas a ese país. Guzmán también fue juzgado por mantener de forma continuada una organización criminal y por el uso de armas de forma violenta. Además, se le ordenó la incautación de $12.700 millones, estimación de las ganancias como líder del cártel de Sinaloa entre 1989 y 2014, convirtiéndose así en el mayor juicio por narcotráfico en la historia de Estados Unidos. Y agosto arrancó con tremendo revuelo que se armó a principios de mes en el municipio de Villa Vázquez, en la provincia de Montecristi,
Montecristi tras la supuesta implantación de droga a varios jóvenes en una peluquería que hicieron agentes de la División Nacional de Control de Drogas DNCD y la fiscal de esa demarcación, identificada como Lisette Núñez. El video que se hizo viral quedó registrado en la cámara de seguridad del lugar, donde llegaron los agentes y la representante del Ministerio Público. En el mismo se observaba a varios agentes lanzar algo blanco en distintos lugares donde habían zafacones. 2 adolescentes murieron y otros 6 jóvenes fueron llevados a un hospital por intoxicación, luego de que los 8 celebraran un cumpleaños en una habitación de una cabaña en Higüey. Perecieron supuestamente intoxicados por sustancias desconocidas e inhalación de cocaína, juca y dióxido de carbono. Mientras, por otro lado, el procurador Yanalay Rodríguez señaló que Octavio Dotel y Luis Castillo, ex peloteros de Grandes Ligas, figuraban en el expediente vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos que encabeza César Emilio Peralta, alias El Abusador, señalado como el principal cabecilla del narcotráfico en la República Dominicana y posteriormente arrestado. A finales de agosto, el feminicidio cometido a balazos por Yasmil Óscar Fernández Esteves contra su esposa Anibel González Ureña, de 30 años, generó condena, indignación, rabia e impotencia en amplios sectores de la sociedad dominicana. Yasmil Óscar Fernández Esteves ya había intentado asesinar a Anibel González, dejándola al borde de la muerte, pero el sistema protegió al hombre agresor y dejó indefensa a la víctima. La mujer fue asesinada a tiros y el hombre se suicidó de un disparo en la cabeza, y posteriormente fue arrestado el abogado Alexis Chanel Aponte, acusado de falsificar la firma de Anibel González. El comunicador Pablo Ros fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una hijastra suya menor de edad. La sentencia fue emitida por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. En septiembre del pasado año, a Ros le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual fue ratificada varias veces. Mientras, el 16 de agosto, y ante la sorpresa de pocos, Radamés Camacho fue elegido nuevamente como el presidente de la Cámara de Diputados, tras ganar al también propuesto Demóstenes Martínez, quien se esperaba que fuera electo por el acuerdo que se hiciera con el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en 2015. Isip Ingrid Jorge, la hija de la Tora, fue nombrada como diplomática en los Emiratos Árabes. La joven Ingrid Altagracia Jorge Pérez, hija de Claudia Pérez la Tora, recibió la designación como primera secretaria de la Embajada Dominicana en los Emiratos Árabes Unidos. El nombre de la joven estuvo ligado al allanamiento de vivienda de un hombre vinculado a supuesto tráfico de medicamentos ilegales. Y el veterano periodista dominicano Marino Zapete denunció que la hermana del Procurador General de la República, señora Virginia Rodríguez Méndez, recibió contrato ilegal del gobierno del presidente Danilo Medina por más de 14 millones de dólares. Maybeth Rodríguez decidió demandar al periodista Zapete por supuestos delitos de difamación e injuria. El caso se debate en tribunales y la primera audiencia fue pautada para el 4 de enero del entrante 2020. Y en el plano internacional, mientras el huracán Doria, la primera gran tormenta de la temporada de huracanes del Atlántico 2019, tocó tierra como huracán categoría 5 en la isla Ábaco, donde dejó al menos 5 muertos y destruyó o dañó severamente 13.000 casas. Alcanzó la isla Gran Bahama como huracán categoría 4, golpeándola con furia durante horas, y en los primeros 5 días las autoridades de Bahamas tenían al menos 20 muertos confirmados por el devastador paso del huracán Dorian. Y como usted sabe, el amor, hay que incluir también los acontecimientos más destacados en Puerto Rico. Uno de ellos fue los polémicos chats que lograron la destitución del gobernador Ricardo Rosselló y todo el boicot que sucedió en la vecina Isla del Encanto a propósito de eso. Y pues en la isla, pues el caso de la barbería, en aquella donde se colocaron de manera sutil algunas sustancias controladas y que posteriormente acabaron con la destitución de la fiscal, quien hoy está atravesando importantes casos en justicia. Este y otros hechos fueron lo que matizaron y priorizaron el tercer trimestre de este 2019. Usted vaya haciendo recuento porque todavía vamos a seguir sumando hechos a medida que transcurre este resumen. Elizabeth, el que más te marcó, la noticia que más te impactó, fuera de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un caso aparte, ¿verdad? Bueno, pues realmente lo que más me marcó fue todo este revuelo que ocasionó la colocación de drogas en una barbería. Pues esto desencadenó que se investigaran a las personas que eran en ese momento encargadas de hacer justicia, pues resulta que eran los primeros en romper las leyes, en
ir en contra de la norma judicial y que pues por ello estas personas están ahora en el banquillo de los acusados, que se creía que estaban imposibilitados de hacer este tipo de actos contra la ley y que también pusieron en evidencia la posibilidad de que la justicia esté amañada no solamente en el departamento de manejo de las evidencias, sino que también indicaba que la justicia a nivel nacional estaba un poquito nauseabunda. Gracias, Elizabeth Almonte. Señores, tengo un deseo. En el 2020, lo único que quiero es que me lleve Elizabeth Almonte.